Nadie en el pequeño pueblo de San Miguel del Valle se atrevía a hablar abiertamente sobre ella. No tenía nombre para la mayoría de los vecinos. Algunos la llamaban la niña rara, otros simplemente fingían que no existía. Su madre evitaba salir con ella en público, y su padre prefería hacer de cuenta que nunca había nacido. Lucía llegó al mundo en una noche de tormenta, envuelta en un silencio inusual para un recién nacido. Mientras otras madres celebraban la llegada de sus hijos, Teresa, su madre, solo lloró, no de emoción, sino de temor. La niña tenía una malformación evidente en la pierna derecha y en uno de sus brazos. Los médicos la diagnosticaron con una discapacidad motora permanente. No podrá caminar con normalidad, dijeron. Quizás tampoco pueda valerse por sí misma. Esas palabras marcaron el comienzo de una vida de rechazo. San Miguel era un pueblo tradicional, donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Tener una hija con discapacidad era, para muchos, una maldición. Teresa y Antonio, los padres de Lucía, tomaron una decisión silenciosa, pero cruel: esconder a la niña del mundo. Desde los 2 años de edad, Lucía pasó a vivir confinada en casa, lejos de las miradas. El único mundo que conocía era el interior de la pequeña casa de barro, con ventanas siempre cerradas y el silencio como regla. La casa era simple, con suelo de tierra apisonada, paredes manchadas por la humedad y un olor constante a humo de leña. El cuarto de Lucía era el más aislado, una puerta vieja, sin cerradura, pero que rara vez se abría sin permiso. Allí pasó toda su infancia viendo la vida a través de la rendija de la ventana. Mientras otros niños corrían por las calles, reían en el campo o aprendían a andar en bicicleta, ella observaba, en silencio. Sus únicas compañeras eran una muñeca de trapo hecha por su abuela y los sonidos de los pájaros del otro lado. A pesar de la soledad, Lucía era curiosa. Aprendió a leer con libros viejos arrinconados en un rincón de la casa, escuchando a sus hermanos mayores recitar pasajes escolares. Ella memorizaba todo. Tenía una inteligencia aguda, una imaginación vívida y un corazón lleno de preguntas que nadie quería responder. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué mis hermanos me ignoran? Pero nunca recibía respuestas. Teresa, su madre, solo decía: «Es mejor así, hija. El mundo allá afuera no es para ti». Con el tiempo, Lucía comenzó a creerlo, que realmente era diferente, que el mundo allá afuera era demasiado peligroso para ella, que su existencia era un problema. Y así, año tras año, fue volviéndose invisible, incluso para sí misma. Pero el destino silencioso y paciente ya estaba tejiendo el hilo de un encuentro que lo cambiaría todo. Una mujer que vivía en la casa de al lado empezaría a prestar atención a la ventana siempre cerrada y notaría que había más que silencio detrás de ella. Los días de Lucía eran todos iguales. Amanecía con los primeros cantos de los gallos, escuchando el murmullo de su madre en la cocina y el crujido de la madera vieja bajo los pasos de su padre. Nadie entraba en su cuarto sin golpear, y aun cuando lo hacían, no era para conversar, solo para dejar un cuenco con comida, una ropa limpia o algún trapo viejo para los días fríos. La ventana del cuarto era pequeña, con una cortina rasgada que filtraba la luz del sol como si también tuviera miedo de iluminar a aquella niña escondida. Pero fue justamente por esa ventana que la vida comenzó a dar su primera señal de cambio. En la casa de al lado vivía una mujer viuda llamada Marta. Tenía poco más de 60 años, el cabello siempre recogido en un moño desordenado y una mirada atenta a todo lo que ocurría a su alrededor. Era conocida en el pueblo por su lengua afilada y su memoria prodigiosa. Recordaba fechas, nombres, tragedias y chismes de décadas pasadas. Marta siempre había encontrado extraño el silencio en la casa de Teresa. Sabía que había una niña allí dentro, pero nunca la había visto. Solo una sombra a veces, un movimiento detrás de la cortina, un reflejo de ojos que desaparecían en cuanto notaban haber sido vistos. Una tarde, Marta decidió esperar. Se sentó en la mecedora de su porche con un paño en el regazo fingiendo bordar, pero con los ojos fijos en la rendija de la ventana de la casa vecina. Y entonces la vio. Lucía, por un breve momento, corrió la cortina y la miró. Fue una mirada fugaz, como un reflejo, pero Marta notó algo que nadie más había visto. Había inteligencia en esa mirada, había sed de vida. Al día siguiente, Marta volvió al porche a la misma hora, y al siguiente, y al otro. Comenzó a sonreír, a saludar discretamente. Al principio Lucía solo observaba,
Pero con el tiempo comenzó a responder. Un saludo tímido, una sonrisa escondida detrás de la cortina. Eran gestos pequeños, pero para alguien que había vivido años en silencio, eran revoluciones enteras. Fue entonces cuando Marta tomó una decisión. Colocó un libro dentro de un embodo, escribió «Para ti», con una letra temblorosa, y lo dejó debajo de una piedra cerca de la cerca que separaba ambas casas. Volvió a su silla como si no quisiera nada. A la mañana siguiente, el libro ya no estaba. Dentro del cuarto, Lucía temblaba de emoción. Era una novela antigua, con páginas amarillentas y olor a tiempo. La leyó entera en 2 días. Luego devolvió el embodo con una nota corta. «Gracias». Y así comenzó un intercambio silencioso de cartas y libros. Marta le contaba historias, hablaba del mundo exterior, de lugares que Lucía jamás había imaginado que existían. A cambio, la niña escribía sobre lo que sentía, sobre lo que veía por la ventana, sobre el dolor de ser invisible. Hasta que un día Marta escribió: «Tú no deberías estar encerrada. El mundo es más cruel con quien no lo enfrenta. ¿Te gustaría salir conmigo un día? Solo hasta la plaza». Lucía tardó días en responder. El miedo seguía siendo mayor que la esperanza. Pero una noche, después de una pelea violenta entre sus padres, donde escuchó gritos, insultos y hasta objetos romperse, escribió solo una palabra: «Sí». Marta planeó todo con cuidado. Esperó un domingo, cuando los padres de Lucía solían ir a misa en el pueblo vecino. Tocó la puerta de la casa, sosteniendo una chalina colorida y una sonrisa tranquila. Lucía salió por primera vez sola. Las piernas le temblaban, el corazón le latía fuerte, pero los ojos le brillaban como nunca. Fue la primera vez que vio el cielo sin rejas, que sintió el viento en el rostro fuera de su cuarto, que pisó el barro, el pasto, las veredas del pueblo, como alguien que después de años enterrada viva, aprendía a respirar de nuevo. Marta le compró un helado. Los niños la miraban, algunos susurraban, pero nadie se atrevió a detenerla. Lucía estaba viva, y comenzaba a entender que quizás merecía mucho más que solo observar la vida de los demás. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Lucía? ¿Te atreverías a salir al mundo por primera vez aunque todos te dijeran que no? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz también cuenta. Lucía nunca olvidaría ese paseo a la plaza. Fue el momento que rompió su mundo en 2, el antes y el después. Volver al encierro fue más doloroso que nunca. Esa noche, por primera vez, lloró no por estar triste, sino por finalmente entender lo que estaba perdiendo. Durante semanas, Marta continuó visitándola en secreto, planeando poco a poco algo impensable: ayudar a Lucía a escapar definitivamente de aquel lugar. Era un plan arriesgado. Teresa y Antonio jamás aceptarían dejar que su hija se fuera. Y el pueblo, aunque pequeño, estaba lleno de ojos y lenguas afiladas. Pero Marta estaba decidida. Tú no naciste para estar detrás de una ventana. Tienes una luz que no saben ver, pero yo sí. Y en una madrugada de cielo despejado y frío cortante, con una mochila a la espalda y un abrigo prestado por Marta, Lucía subió a un autobús rumbo a la capital. Nunca había estado tan lejos de casa. El miedo era casi insoportable, pero también había un soplo de libertad, un calor nuevo que nacía dentro del pecho. La llegada a la ciudad fue un choque. Las calles estaban llenas de bocinas, luces y gente apurada. Los edificios parecían tocar el cielo. Lucía se sintió diminuta, casi tragada por el concreto. Marta la llevó hasta una pensión sencilla, donde conocía a la dueña, una mujer viuda como ella, que aceptaba hospedar a personas buenas con pasados difíciles. Durante los primeros días, Lucía apenas salía del cuarto. Tenía miedo de todo, de las miradas, del rechazo, de no ser capaz de sobrevivir. Pero con el tiempo fue observando a las otras mujeres de la pensión, todas con historias marcadas por pérdidas, rechazos y nuevos comienzos. Se dio cuenta de que no estaba sola. Poco a poco comenzó a salir. Primero a la tienda de la esquina, luego a acompañar a Marta al mercado, hasta que un día entró sola a una biblioteca pública. Fue como reencontrarse con una parte de sí misma. Entre libros se sentía libre. Cada historia leída era un escalón en la reconstrucción de su propia identidad. Fue allí donde conoció a Laura,
una bibliotecaria que se impresionó con la curiosidad e inteligencia de Lucía. Comenzaron a conversar y en poco tiempo Laura le ofreció un trabajo voluntario organizando libros. Lucía aceptó, aunque no sabía si sería capaz. El primer día, las manos temblorosas y la mirada baja. El segundo, una leve sonrisa. El tercero, ya ayudaba a otros lectores a encontrar libros. En menos de un mes, la niña invisible pasó a ser conocida como la chica de los libros. Las personas empezaban a notar su dedicación, su amabilidad, sus ganas de aprender. Era imposible ignorarla. Pero la ciudad también era dura. Lucía enfrentó miradas de desprecio, preguntas invasivas, burlas crueles. Hubo días en los que regresó llorando a la pensión, deseando desaparecer. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de ser alguien, y no permitiría que nadie la apagara de nuevo. Un día, Laura le habló sobre una ONG que trabajaba con inclusión social de personas con discapacidad. Insistió en que Lucía conociera el proyecto. Creo que tienes mucho para ofrecerles, y ellos también pueden ayudarte a crecer. Lucía fue. Llegó tímida, con pasos lentos y mirada desconfiada. Pero al ver a tantas personas como ella, con historias de superación, desafíos físicos, pero sonrisas verdaderas, sintió algo que nunca había sentido: pertenencia. Ahí entendió que no estaba rota, estaba simplemente en un mundo que durante mucho tiempo se había negado a verla. Empezó a dar pequeñas charlas, contando su historia. Luego comenzó a enseñar lectura a niños con discapacidades. En pocos meses, era una referencia dentro de la ONG y, más aún, se convertía poco a poco en una referencia en la ciudad. Gracias por seguir con nosotros hasta aquí. Tu presencia en este video es muy valiosa y lo que viene a continuación te va a emocionar aún más. No te vayas, porque el giro más fuerte de esta historia está por llegar. El nombre de Lucía empezó a circular en espacios donde nunca antes se había pronunciado. Lo que comenzó como voluntariado silencioso se transformó en una cadena de inspiración que nadie pudo detener. La ONG donde trabajaba la invitó a participar en una campaña nacional por la inclusión. Su historia, grabada en un breve documental, se volvió viral en cuestión de días. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, lágrimas y cientos de personas que se sentían reflejadas en su relato. Una mujer joven, con discapacidad, abandonada por su familia, pero que se levantó desde el silencio para convertirse en guía, en ejemplo, en voz. Yo no salí adelante por ser especial. Salí adelante porque alguien creyó en mí, porque me dieron una oportunidad y porque decidí que mi historia no iba a terminar en aquella habitación cerrada. Lucía fue invitada a conferencias, seminarios, eventos educativos. Su presencia generaba emoción, pero también impacto real. Comenzó a participar en proyectos de accesibilidad urbana, a dar consultoría para escuelas e incluso a colaborar en campañas gubernamentales para mejorar la inclusión social de personas con discapacidad. Con el tiempo, alquiló su propio apartamento. Sencillo, pero lleno de libros, plantas y vida. Pintó las paredes de azul claro, el color que, según ella, representaba libertad. Marta, su mentora, ya anciana y con salud frágil, seguía siendo parte de su vida, ahora cuidada con cariño por la mujer que ayudó a liberar. Pero no todo era gloria. A pesar del reconocimiento público, Lucía cargaba heridas profundas. A veces en el silencio de la noche volvía a escuchar los gritos de la infancia, los pasos pesados en el pasillo, el sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas. El rechazo deja cicatrices invisibles, de estas que solo quienes han vivido el abandono pueden comprender. Nada más volvió a San Miguel del Valle, al menos hasta que aquel día. Estaba dando una charla en una escuela rural, cuando una mujer se le acercó al final. Era joven, con mirada abatida, sosteniendo a un niño en brazos. Dijo que había venido desde lejos solo para verla. Mi madre vivía en San Miguel. La escuché hablar de ti muchas veces. Ella murió hace un año y me dejó esto. La mujer le entregó una carta. Era de Marta. Lucía quedó sin aliento. La señora que había salvado su vida se había ido
y en la carta, escrita con una caligrafía temblorosa, Marta revelaba algo que lo cambiaría todo. Te he querido como a una hija, pero sé que hay heridas que solo se cierran volviendo al lugar donde fueron abiertas. Tu historia no está completa hasta que regreses. La carta venía con una dirección, la casa donde Lucía había nacido. Durante días dudó. El corazón se le paralizaba, los pensamientos la atormentaban. Pero la carta había tocado algo profundo. Sabía que ya no era la niña encerrada. Ahora era la mujer que nadie esperaba y quizá estaba lista para volver al lugar donde todo comenzó. Compró un pasaje sin decirle a nadie. Solo avisó en su trabajo que necesitaría algunos días. Cuando el autobús comenzó a subir por los caminos de tierra, el tiempo pareció retroceder. Los mismos árboles, las mismas casas, la misma plaza donde había comido helado con Marta años atrás. Y entonces, la casa. Igual, o casi. Más vieja, con las paredes descoloridas, el techo torcido, pero aún en pie. Golpeó la puerta con las manos sudadas. Un hombre abrió. Era Antonio, su padre. Lucía casi no lo reconoció. Estaba acorvado, envejecido, con los ojos opacos y un semblante de sorpresa, o tal vez culpa. Detrás de él aparecieron dos mujeres, sus hermanas, y al fondo, una figura tímida, de cabello blanco y mirada asustada, Teresa, su madre. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ninguna palabra fue dicha, hasta que Teresa, con la voz entrecortada, apenas murmuró: «Lucía». Por un momento, nadie se movió. Lucía estaba allí, de pie frente a su pasado. El mismo umbral que alguna vez le negó el paso, ahora se abría en un silencio cargado de años. Teresa, su madre, parecía una figura frágil, desdibujada por la culpa. Antonio no sabía dónde posar los ojos. Las hermanas de Lucía, ahora adultas, se mantenían a distancia, como si la presencia de su hermana despertara fantasmas que preferían olvidar. Lucía respiró hondo. Había ensayado 1000 veces lo que diría. Se había preparado para el desprecio, para la indiferencia, incluso para la negación. Pero lo que encontró allí fue algo mucho más complejo. Vergüenza, culpa y una tristeza que el tiempo no logró ocultar. Teresa dio un paso al frente. Las manos le temblaban, la voz casi un susurro. Yo no supe cómo ser tu madre. Tenía miedo. Me enseñaron a esconder lo que no entendía. Y tú merecías otra vida. Las lágrimas corrían por el rostro de la mujer que alguna vez negó su existencia. Lucía escuchó en silencio. Ya no había rabia dentro de ella. Lo que existía ahora era algo más profundo. La comprensión de que los errores también nacen del miedo, de la ignorancia, del egoísmo disfrazado de protección. No estoy aquí para juzgarlos, respondió, firme pero serena. Estoy aquí porque ya no cargo odio, porque entendí que la única forma de seguir adelante es dejar de mirar atrás con rabia. Esas palabras rompieron algo dentro de la casa. Teresa cayó de rodillas, llorando. Antonio, inmóvil, bajó la cabeza. Las hermanas se acercaron en silencio, como sin saber si debían tocarla o simplemente observar. Lucía entró. Por primera vez en muchos años, atravesó aquel pasillo oscuro. Reconoció las paredes, los muebles, el olor. Pasó frente a la puerta del cuarto donde vivió encerrada. Estaba entreabierta. Dentro todo estaba como antes, pero más pequeño, como si los años de dolor hubieran encogido el espacio. Ella sonrió. «Ya no vivo aquí», pensó. «Nunca más». Esa noche se sentaron todos a la mesa. La comida fue simple, el diálogo tímido, pero hubo risas discretas, miradas compartidas, gestos de reconciliación. No era un final perfecto, pero sí un verdadero comienzo. Antes de partir, Lucía visitó la tumba de Marta. Llevó flores blancas y una carta escrita a mano.
Se sentó allí durante horas, conversando con la mentora que la liberó. Le prometió continuar con su legado, ayudar a otras Lucías esparcidas por el mundo, atrapadas en cuartos que nadie ve. Hoy, Lucía dirige una fundación que lleva el nombre de Marta. Atiende a cientos de mujeres con discapacidad en situación de exclusión. Ofrece vivienda, educación y, sobre todo, una nueva oportunidad. Su historia ya ha inspirado libros, películas e incluso leyes de inclusión. Pero para ella, lo más importante es cuando una joven llega, asustada, y le dice: «No pensé que mi vida pudiera cambiar hasta que escuché tu historia». Y ahora te pregunto a ti, ¿tú serías capaz de perdonar como lo hizo Lucía? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva también merece ser escuchada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias reales que te harán reflexionar, sentir y tal vez sanar. Y no olvides ver el próximo video recomendado. Hay más historias que cambiarán tu manera de ver el mundo.